Hola a todos. En este teórico de integración temática nos proponemos hacer un repaso por todos los temas que entran en este parcial. Les recomiendo fuertemente volver a ver los teóricos y sus presentaciones, leer la bibliografía, realizar los cuestionarios orientativos que tiene la bibliografía al final de cada uno de los núcleos temáticos. Si les quedan dudas, preguntarles en los TP a sus docentes. Y si no, podrán hacernos consultas a extensión.ean@gmail.com o a este Instagram que les dejamos. Ajá, parece que ahora nos falta un mes para el parcial. Y estamos bastante tranquilos, pero les recomiendo zambullirse en la bibliografía, así evitamos estas imágenes. Pero el tema es evitar esta cosa de no entendimos por qué no aprobamos o no entendemos por qué aprobamos. Y todos nuestros esfuerzos están puestos justamente en que ustedes aprueben. Nuestra propuesta es entonces que ustedes se zambullan en los conceptos, que puedan hablarlos, que puedan aplicarlos, que puedan ejemplificarlos. Es decir, que ustedes se apropien de los conceptos con los que van trabajando y que puedan dar cuenta de lo aprendido. Entonces, aspectos a tener en cuenta. El parcial se va a tomar mediante la plataforma del CITEP. Tienen que estar atentos a la duración total del parcial y administrar el tiempo. La página va a estar abierta durante 1 hora y ustedes van a tener el tiempo exacto desde que abren hasta que cierran y se va a cerrar automáticamente cuando el tiempo se cumpla. Lean cuidadosamente todas las consignas al iniciar el examen y estén atentos ante la solicitud de definiciones, clasificaciones según autor. Pero, ¿qué van a tomar en el parcial? ¡Ja! La pregunta del millón. Vamos a tomar todos aquellos temas que hemos estado trabajando con ustedes desde que comenzaron nuestros encuentros virtuales hasta esta semana. En el núcleo 1 entonces vamos a ver las definiciones básicas, como por ejemplo, qué se entiende por educación alimentaria nutricional, qué es el enfoque de derechos o cuál es el papel de los licenciados en nutrición en la educación alimentaria y la garantía de los derechos de las personas. Bueno, ¿qué entendemos por educación alimentaria nutricional? Una de las definiciones posibles es el proceso dinámico por el cual individuos, familias y comunidades adhieren, reafirman o cambian conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas, actuando racionalmente en la producción, selección, adquisición, conservación, preparación y consumo de alimentos según sus pautas culturales, necesidades individuales y disponibilidad de recursos. Van a ver que nuestra bibliografía en distintos espacios propone distintas definiciones de educación alimentaria, desde Navarro, Sonia Olivares y otros autores que ustedes ya compararon en los trabajos prácticos y que es interesante puedan manejar los elementos que cada uno está poniendo en juego a la hora de definir la educación alimentaria. Entonces, la educación alimentaria nutricional promueve la toma de conciencia, la autonomía, el autocuidado, el protagonismo, la cultura alimentaria propia y se sustenta en el enfoque de derechos. Vean ustedes que desde el enfoque de derechos, el garante de los derechos, tanto el de la alimentación como de la información, es el Estado. Y en ese sentido, nosotros como licenciados en nutrición, parte de un equipo interdisciplinario de salud, desarrollo social o cualquier otra instancia que garantice el derecho, debemos estar atentos a qué parte de los derechos a la alimentación,
tanto en acceso como distribución, acceso físico, sustentabilidad o aún derecho a la información, están en juego en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Pero entonces que siempre el garante del derecho a la alimentación es el Estado, que nosotros como trabajadores de equipos interdisciplinarios tenemos que estar atentos de cómo se cumple ese derecho. Tengamos en cuenta que no existen planes, programas o proyectos que puedan ser justos si no tienen equidad y perspectiva de género, y que fomentar la participación es una forma de pensar las intervenciones en educación alimentaria con perspectiva de género y de derechos. En el núcleo temático 2, los aportes de las ciencias de la educación y de la conducta humana. Aquí vamos a repasar la concepción de aprendizaje, cuáles son las escuelas y cuáles las teorías, cuáles son las definiciones, los fundamentos y los ejemplos, cuáles son los modelos pedagógicos propuestos por Davini, las definiciones, fundamentos y ejemplos, ¿sí? Son el modelo de la transmisión, del adiestramiento y de la problematización. La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Gardner, cuáles son estas 7 inteligencias y ejemplos aplicables a la educación alimentaria en cada caso. Y también vamos a repasar la comunicación humana, cómo la definimos, cuáles son los componentes del esquema de comunicación, la definición de comunicación eficaz y elementos necesarios para promoverla, cuáles son las redes comunicacionales, los niveles de la educación, de la comunicación según Romero. Entonces, ¿cuántas escuelas de aprendizaje tenemos? Bueno, en principio tenemos 2 grandes escuelas, la conductista y la constructivista. Entonces, vamos a poder comparar estas 2 escuelas y luego vamos a comparar los 3 modelos pedagógicos y de qué manera pueden corresponderse con estas escuelas o teorías de las concepciones del aprendizaje. Entonces, por un lado vamos a mirar cómo se aprende, que son las escuelas o teorías, y por otro lado vamos a ver cómo se enseña, que son las propuestas de Davini. Entonces repasemos cuáles son las teorías o concepciones del aprendizaje, es decir, cómo se aprende. La escuela conductista va a decir que el aprendizaje es lineal y que su construcción es estímulo-respuesta, que el alumno es pasivo y el docente es protagonista, que hay una relación de dependencia del alumno respecto del docente y que el error es sancionado. Desde la teoría constructivista, por otro lado, el aprendizaje es espiralado y el conflicto es motor del aprendizaje mismo, y sobre el mismo error, conflicto y la construcción de nuevos aprendizajes es que se consolidan los nuevos conocimientos. El alumno es protagonista y entonces lo vamos a llamar estudiante o educando en su sentido de ser activo en su propio aprendizaje, y el docente cumple una función de facilitador del aprendizaje del docente, es decir, que se mantiene cerca en una distancia óptima, ofreciendo elementos para que el estudiante pueda ser el que va dando los pasos en este aprendizaje, y se basa en la cooperación entre pares y también con los docentes, y el error es utilizado como parte misma del aprendizaje. Entonces, en las escuelas conductistas tenemos varios autores como Clark y otros, y en la constructivista lo tenemos a Piaget, lo tenemos a Ausubel, lo tenemos a Freire, por citar algunos, el mismo Gardner.
En cuanto a los modelos pedagógicos que propone Davini, se plantean desde el punto de vista de cómo enseñamos. Y por un lado tenemos el modelo de la transmisión, que lo que va a mencionar es que la actividad principal la tiene el docente, este protagonismo. El alumno es pasivo, que copia y repite lo que le propone el docente, y el objetivo es trasvasar información, diría Freire, llenar la tabula rasa o llenar la caja negra. En el modelo del adiestramiento lo que tenemos es una enseñanza individualizada que se basa en el modelo del entrenamiento industrial y cuyo objetivo es lograr la eficiencia, sobre todo en algunos procesos que tengan una cantidad de pasos que deben ser repetidos en un cierto orden para ser considerados correctos. El modelo de la problematización, que va a ser el que va a estar más cercano a la idea de la enseñanza constructivista, va a tener al alumno como protagonista, es decir, que se va a considerar un educando o un estudiante activo en su aprendizaje y que tenga un soporte principal en el docente o facilitador. Existe una transmisión de conocimientos, pero además una interacción de las experiencias. Existe una pedagogía de la pregunta, en donde no se trabaja sobre las respuestas, sino en lograr encontrar las respuestas. Una intervención efectiva y afectiva que tenga características psicológicas y con un anclaje en la identidad sociocultural, es decir, que también se espera que el docente y los estudiantes compartan un cierto espacio cultural, social, afectivo, vincular, para que pueda darse este proceso de aprendizaje que modifica la experiencia y los conocimientos de los estudiantes, pero también modifica la experiencia y los conocimientos del docente, y que integra el pensar, el sentir y el hacer. Y tiene como objetivo la autonomía, la reflexibilidad y la capacidad de respuesta de los estudiantes. Es decir, que el modelo de la problematización nos enfrenta al problema de trabajar con los estudiantes, el encontrar el conocimiento y que lo descubran de alguna manera por sí solos. En el núcleo temático 3 vamos a trabajar la programación de la enseñanza. ¿Cómo es la planificación? ¿Cómo se define la planificación? ¿Qué tipos de planificación hay? ¿Cuáles son sus características? Entonces, ¿cuáles son estas etapas de la planificación? ¿Cuáles son las características de cada una? ¿Qué es el modelo simplificado? Las estrategias, fuentes y tipos de información en el diagnóstico. Los indicadores, que son, cómo se construyen, para qué sirven, ejemplos. Y el análisis causal y el componente educativo de los problemas, así como la priorización de los mismos. Les vamos a proponer que comparen las distintas definiciones de planificación de los distintos autores, como los elementos que pone en juego Navarro, comparado con la OMS, con la OPS, con otros autores, que vean las etapas de la planificación, el diagnóstico, la toma de decisión, la ejecución y la evaluación, que vean qué es el modelo simplificado, qué estructura tiene y en cuál de las etapas de la planificación se va a desarrollar, que es en la segunda, la que llamamos toma de decisiones, y entonces este modelo simplificado no es más que una forma gráfica de expresar la toma de decisiones para clarificar la forma en la que se presenta. Bueno, repasan los indicadores, cómo se construyen, cómo se hacen, se ponen sus nombres, cómo se miden, y repasen los criterios de priorización y la forma en la que ese proceso
se realiza al tener ya este listado con el problema, la causa y el componente educativo. Y también qué es el componente educativo y a qué se refiere. Bien, respecto de las definiciones de planificación, entonces tenemos a Sonia Olivares que por un lado nos va a decir que planificar es pensar la intervención de antemano para asegurar el logro de los objetivos deseados. Cabe reflexionar sobre el papel que toma la población protagonista de estas actividades respecto del equipo interdisciplinario. La definición de Giacomo da Motta dice que planificación es el planeamiento sistemático a medida para cada situación, problema elaborado con vistas a un cambio. Y nuevamente aquí no se menciona el protagonismo de la población. Y por último, Menéndez, del módulo de médicos comunitarios, dice que para planificar no basta la existencia de programas o proyectos sociales o de salud diseñados con presupuestos suficientes y con recursos humanos capacitados. Para ser exitosos se necesita de la motivación y compromiso de los destinatarios de estas acciones. Y es la primera vez que entonces que aparece en la idea de planificación el protagonismo de la población. En el núcleo temático 3 vamos a repasar la programación de la enseñanza. Objetivos y contenidos, qué son, cómo se formulan, criterios de selección de contenidos, clasificación de objetivos y contenidos, experiencias de aprendizaje, definición, tipos, características, recursos educativos, definición, ejemplos, evaluación, definición, clasificación, criterios e instrumentos de evaluación. También para este núcleo temático tienen varios autores que proponen distintas miradas sobre el proceso de programación. ¿Qué es evaluar? Consiste en emitir juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas o planes. Estos juicios tienen una finalidad y la evaluación no tiene un fin en sí misma, no se evalúa por evaluar, se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un proceso. Entonces, si tuviéramos que simplificar y decir qué es evaluar, evaluar es emitir juicios de valor sobre un proceso. Y cuando estamos hablando de educación alimentaria y nutricional, evaluar es emitir juicios de valor acerca de cómo se fueron cumpliendo las etapas de la planificación de un programa educativo. Hay varias definiciones también. Y por último, hay varias clasificaciones de evaluación. Y van a ver que por un lado tenemos lo que se refiere al tiempo, ¿sí? Cuál es la evaluación de largo, mediano y largo plazo. La clasificación que se refiere al tiempo, mide a largo plazo el impacto, que no es otra cosa que el propósito mismo de la planificación. A mediano plazo vamos a medir el objetivo general y es también una evaluación que suele llamarse sumativa para otros autores, y la evaluación de corto plazo es la que se realiza inmediatamente después de cada una de las intervenciones y que también suele llamarse de proceso, y que lo que hace es medir si se han cumplido los objetivos específicos, los que uno se traza para cada una de las intervenciones o encuentros con la población. La propuesta es que ahora podamos repasar juntos las redes comunicacionales en los grupos y pensemos si en la red comunicacional circular existe o no circulación de la palabra, lo mismo con la de cadena o la radial, qué lugar ocupa el líder en cada una de estas estructuras o en qué lugar estaría un líder en una red en forma de I, y cómo favorece o no la comunicación este tipo de estructura, y cómo en general los líderes democráticos y que están intentando generar un conocimiento desde el constructivismo van a proponer redes de circuitos múltiples en donde haya intercambio entre todos los participantes, incluido el coordinador.
Entonces, con el objetivo de pasar este parcial sin mayores sobresaltos, les proponemos nuevamente que trabajen los conceptos con sus compañeros de grupo, que puedan hablarlos, explicarlos, apropiarse de los conceptos, poder explicárselos a los compañeros, destacar los elementos diferenciales de las distintas conceptualizaciones por autor, que puedan buscar ejemplos y que les consulten a sus docentes de trabajos prácticos aquellas dudas que les queden en el ejercicio que van a hacer de parcial esta semana, y si no, que se pongan en contacto con nosotros. Éxitos en este parcial.